La sensibilidad y la especificidad son conceptos fundamentales en la medicina y la evaluación de pruebas diagnósticas. La sensibilidad hace referencia a la capacidad de una prueba diagnóstica para identificar correctamente a las personas que tienen una enfermedad o condición médica. Es decir, que es la probabilidad de que la prueba sea positiva cuando la enfermedad esté presente. Una alta sensibilidad indica que la prueba rara vez da falsos negativos, es decir, que rara vez falla al detectar quiénes realmente tienen aquella enfermedad. La especificidad se refiere a la capacidad de una prueba diagnóstica para identificar correctamente a las personas que no tienen la enfermedad o la condición médica. Es la probabilidad de que la prueba sea negativa cuando la enfermedad esté ausente. Una alta especificidad indica que la prueba rara vez puede dar falsos positivos, es decir, que rara vez indica que alguien tiene la enfermedad cuando realmente ésta está ausente. Por otro lado, al hablar de las pruebas de diagnóstico, estas pruebas de diagnóstico son pruebas auxiliares, las cuales tienen el objetivo de corroborar si la persona presenta o no efectivamente la patología. Los resultados que pueden dar estas pruebas son únicamente sea positivo o negativo. Y estos resultados, con ayuda de una tabla de 2 por 2, nos ayudan a interpretar los resultados como falso positivo, verdadero positivo, falso negativo y verdadero negativo. Ante esto, estos resultados nos ayudan a calcular los márgenes de utilidad de las pruebas de diagnóstico, de las pruebas de laboratorio, a tal punto que se puede resumir como la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Para una mejor comprensión de estos resultados, nosotros nos basaremos en una tabla 2 por 2, la cual tiene dos componentes. El primero nos habla acerca de la situación real del paciente, es decir, si éste está enfermo o no está enfermo. Y por otro lado, nos habla de los resultados de la prueba de diagnóstico, los cuales pueden ser positivo o negativo. Nosotros hablamos de un falso positivo cuando el paciente no manifiesta la enfermedad. Él se manifiesta sano. Sin embargo, la prueba de diagnóstico nos da un resultado positivo. A eso nosotros llamamos falso positivo. El hecho de obtener este resultado puede traer graves consecuencias en el paciente, puesto que el médico tratante le puede otorgar un diagnóstico, incluso un tratamiento erróneo, el cual a la larga en el paciente le puede ocasionar graves daños o alteraciones en su organismo. Por otro lado, al hablar de un verdadero positivo, es cuando el paciente presenta la enfermedad, manifiesta físicamente la enfermedad y la prueba de diagnóstico da un resultado positivo. A eso nosotros llamamos como verdadero positivo. En sí, la obtención de este resultado es beneficioso tanto para el médico como para el paciente. Para el médico, porque él puede corroborar su diagnóstico y otorgarle el mejor tratamiento para curar su patología. Y por otro lado, para el paciente, porque le da la idea de que será curado. Buenas tardes con todos. Para seguir con la exposición hablamos acerca del falso negativo. El falso negativo en las pruebas de laboratorio se va a producir cuando un resultado de una prueba va a indicar incorrectamente la ausencia de una enfermedad, cuando en realidad la enfermedad sí está presente en la persona. Esto significa que la prueba no detecta una condición que debería haber detectado. Los falsos negativos se pueden dar por diversas razones. Nosotros quisimos destacar las tres principales. La primera es la sensibilidad de la prueba. Como ya hemos visto en esta presentación, la sensibilidad de una prueba de laboratorio se va a referir a la capacidad que la prueba tiene para poder detectar correctamente la enfermedad en cuestión. En cuanto a lo que nos referimos como razón para que dé un falso negativo, es que si una prueba es menos sensible, tiene más capacidad o es más propensa a producir un falso negativo. En cuanto a la segunda razón, tenemos la etapa temprana de la enfermedad. En algunas etapas tempranas de unas enfermedades más específicas, los niveles o indicadores del que el cuerpo tiene para presentar una enfermedad pueden ser demasiado bajos, los cuales no son detectados dentro de una prueba y puede llegar a resultados que arrojen un falso negativo, pero por el hecho de que estemos en una fase temprana de una enfermedad.
Y la tercera razón es cuando existen errores en las tomas de muestra. Como sabemos, la calidad de las muestras y de la toma de muestra para la prueba tiene que ser crucial, ya que si la muestra no se toma adecuadamente se puede contaminar y al momento de contaminarse puede resultar en arrojar resultados que son incorrectos. Esto puede ser tanto en falsos negativos como en falsos positivos. Para finalizar mi parte, en cambio, hablaremos de los verdaderos negativos. Los verdaderos negativos en pruebas de laboratorio se van a definir como el resultado que la prueba indica la correcta ausencia de una enfermedad, si la ausencia es realmente cierta dentro de la persona que estamos examinando. Con palabras más simples, es cuando el resultado negativo de la prueba coincide con la realidad de que la persona no está enferma o no presenta esa condición. Un ejemplo dentro del laboratorio de virología es cuando se arroja un verdadero negativo en una prueba de laboratorio, como por ejemplo que busca la presencia del virus en una persona sana y da como resultado la ausencia de ese virus en esa persona, o sea que esa persona no tiene la enfermedad y no está infectada. En este caso, el resultado negativo de la prueba va a ser correcto y va a reflejar la realidad del paciente en sí. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Para continuar con la exposición, vamos a hablar sobre el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Debemos mencionar que estas dos van a ser medidas estadísticas que se van a utilizar para evaluar la precisión de una prueba diagnóstica. El valor predictivo positivo es la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad si la prueba da positivo. Se calcula dividiendo el número de personas que realmente tienen la enfermedad y dan positivo por el total de personas que dan positivo. Para que sea de una forma más entendible, pongamos un ejemplo. Si una prueba tiene un valor predictivo positivo del 90%, significa que 100 personas que den positivo en la prueba, 90 realmente tienen la enfermedad. Como podemos observar en la imagen, tenemos la fórmula del valor predictivo positivo, que es el valor positivo sobre valor positivo más un falso positivo. Ahí nos puede dar el resultado. Para seguir, vamos a continuar con el valor predictivo negativo. El valor predictivo negativo es la probabilidad de que una persona no tenga la enfermedad si la prueba da negativo. Se va a calcular dividiendo el número de personas que realmente no tienen la enfermedad y dan negativo por el número de personas que van a dar negativo. Así como hicimos con el valor predictivo positivo, aquí también vamos a mencionar un ejemplo. Por ejemplo, si una prueba tiene un valor predictivo negativo del 95%, significa que de las 100 personas que dan negativo en la prueba, 95 realmente no tienen la enfermedad. Como podemos observar, tenemos la fórmula del valor predictivo negativo. Para poder concluir con la exposición, también debemos mencionar los factores que van a afectar al el valor predictivo de positivo o valor predictivo negativo. En la exposición hemos enfatizado en 3 características que van a ser muy importantes. En este caso tenemos a la primera, que va a ser la prevalencia de la enfermedad. Debemos mencionar que una población puede ser incidente a enfermarse, y por eso esta prevalencia a la enfermedad. Después tenemos como segunda característica a la sensibilidad y la especificidad. Como hemos mencionado a lo largo de la exposición, estas dos características van a ser muy importantes para poder evaluar y tener un valor predictivo positivo o negativo. Y como última característica y también muy importante es la precisión que va a tener la prueba. Debemos mencionar que una prueba puede ser más eficaz que otra y nos hacemos referente a esto. Para ya concluir, este valor predictivo positivo y negativo van a ser dos medidas estadísticas muy importantes que nos van a servir para evaluar la precisión de una prueba diagnóstica. También debemos mencionar que estos valores, tomándolos un poco más allá en el ámbito médico, estos van a ser muy importantes para interpretar los resultados de esta prueba diagnóstica y así tomar decisiones clínicas, por ejemplo, en el tratamiento de una persona frente a una enfermedad.